You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Lately, I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck going in my way, but it's not like I need it. And you may have some history. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. Preguntar, despejar dudas y generar conocimiento mutuo sobre esta condición. Hoy vamos a centrar la conversación en un tema muy interesante y muy específico, que es el manejo del apoyo social, familiar, psicológico de la persona con diabetes. Esto es pertinente porque, como sabemos, millones de personas en el mundo sufren de diabetes, pero esta enfermedad crónica no afecta solamente de la persona. Y en ese sentido es muy importante darle un lugar a la educación, que es lo que hacemos desde ASO-Diabetes, que se convierte en un pilar fundamental para comprender y gestionar adecuadamente esta condición. Y para esto tenemos pues invitada y aquí conectada con nosotros a una verdadera experta. Es la doctora Liliana Carvajal Gutiérrez, psicóloga especialista en psicología clínica y de la salud, educadora en diabetes desde hace más de... Que la diabetes no solamente tratamiento médico, sino todo ese entorno que tú acabas de mencionar. O sea que yo fascinada de estar con ustedes esta noche. Vale, pues nos encanta a ASO-Diabetes retomar estas charlas, estos Facebook Live, para poder estar en contacto con ustedes y hacer una tarea tan importante para nosotros como es la educación. Estamos aquí para escucharlos, conéctense, estamos a través de nuestro Facebook, Asociación Colombiana de Diabetes, pero también la información que puede serles útil es www.asodiabetes.org. Ahí tenemos desde artículos, blogs educativos, videos, incluso entrevistas que hemos hecho con periodistas y medios de comunicación para hablar de este tema. Entonces, empecemos, Liliana. Realmente, efectivamente, desde la experiencia que has tenido en ASO-Diabetes y con todo el tema de pacientes con esta condición, ¿qué es piensa inmediatamente en busque ayuda médica? Es lo primero en lo que nos centramos. Pensamos en medicamentos, pero no tenemos como muy presente lo que puede generar el diagnóstico, lo que implica para una persona enterarse que tiene diabetes. De pronto también cuando la experiencia familiar y social ya ha tenido para la persona un impacto porque ha visto de pronto algún familiar, que algunas estén, como les digo, basadas en la experiencia, que son las más poderosas, las más difíciles a veces de borrar,
cuando ha sido una experiencia no tan positiva, y es el impacto de imaginar que a mí me puede llegar a pasar lo mismo que a todos estos espejos que de pronto no tuvieron la suerte de contar con una atención oportuna y de alta calidad para prevenir pues el desarrollo de complicaciones. Entonces, la importancia de pensar que no solamente vamos a pensar en tratamiento médico, sino que vamos a pensar en de qué manera la diabetes puede afectar a todo mi entorno y mi salud emocional también. ¿No? Has tocado muchísimos tópicos que vamos a ir desarrollando durante esta charla, entre ellos el impacto del diagnóstico, los imaginarios, pero quiero que recordemos, y antes de continuar, como que recordemos un principio y un concepto básico para conectarnos con todas las personas que nos ven, qué es la diabetes. Empecemos por ahí y después retomamos como nuestro tema, cuáles tipos de hay y qué tipos de diabetes existen, para que redondeemos este tema y así podamos desarrollar nuestro entorno frente a la enfermedad. Yo aprovecho la pregunta de qué es la diabetes para explicar que hay fases, porque digamos que ese a veces ha sido como un malentendido cuando las personas dicen se me subió un poquito el azúcar y la pregunta al médico es pero tengo diabetes, y si me dicen no pero está en el límite, hoy en día hay un término para esa condición que se llama tener prediabetes. ¿Qué significa? Significa que mi cuerpo ha tenido ya un trastorno en el metabolismo de la glucosa y por dos mecanismos. Uno se llama resistencia a la insulina, que generalmente la razón de generar resistencia es la obesidad, y la otra es deficiencia en la producción de esta hormona, y esta hormona es la encargada de hacer que la glucosa entre a las células. Si eso no pasa, la glucosa va a elevarse en el nivel de azúcar, el nivel de azúcar en mi sangre se va a elevar. A partir de ciertos niveles ya consideramos que la persona tiene diabetes. Entonces es como no entrar en negación y decir, bueno, no pasa nada, ya me dijeron que no tengo diabetes, y no tomo en consideración los cambios de estilo de vida que yo debiera hacer para evitar que esa condición progrese. O sea, hay mucho que hacer en la fase de prevención, pero pues lo clave es obviamente hacer mis chequeos médicos de rutina, porque a veces como que si nada nos duele, no nos acordamos de ir al médico. Sí, así es. Y voy a ahondar en un puntico de ese concepto importantes que tenemos que tener claro para desarrollar nuestra charla, y es los tipos de diabetes, porque fíjate que en el uno que ya vas a explicar, el contexto familiar sí que es indispensable porque estamos hablando en su mayoría, no siempre, de niños. De acuerdo, diabetes tipo 1 generalmente aparece en los primeros años, en la infancia, adolescencia. Cada vez se está haciendo un poco más frecuente en el adulto joven también, digamos que se identifica de una manera más tardía, pero el mecanismo allí primordial es la deficiencia, no absoluta, pero casi absoluta, en la producción de la insulina. Por tanto, el tratamiento para una persona con diabetes tipo 1 es aportarle al organismo la insulina que no puede producir. La diabetes tipo 2 es la más común, la que casi todos conocemos, pero hay muchas confusiones, y es que de esto se trata, de educar, de explicar que no quiere decir que la 1 pase a 2, no, sencillamente decimos nosotros que el mismo nombre, diferente apellido. La diabetes tipo 2 es la responsable de más del 90% de los tipos de diabetes que existen. También está la diabetes gestacional, que es la que ocurre durante el periodo de gestación, generalmente en el tercer trimestre del embarazo. Por las hormonas que genera el cuerpo de la mujer hay resistencia a la insulina y se sube el azúcar. Después del parto generalmente se normaliza la condición. Se normaliza, pero la persona debe seguir con cuidados en alimentación y ejercicio, porque hoy en día se considera que quien ha tenido diabetes gestacional podría a futuro desarrollar diabetes tipo 2 en caso de no tener los cambios de estilo de vida saludable. Entonces les decía, en tipo 1 tenemos un asunto que se llama falta de insulina en la producción, y el mecanismo que en la diabetes tipo 2 predomina es la resistencia. Les decía anteriormente que generalmente el antecedente de obesidad y también la herencia familiar son determinantes para que una persona pueda llegar a desarrollarla, y la edad, después de los 40 años, aumenta el riesgo. Entonces, para que nosotros empecemos a pensar
si yo estoy sumando factores de riesgo cuando estoy escuchando todo esto, pues es el momento de ir a pedir un examen, una glucemia para verificar cómo estoy. Sí, es responsabilidad, digamos, que de todos como individuos apropiarnos de nuestro cuerpo, de nuestra salud y ser preventivos. Y de eso se trata también estos eventos virtuales, este tipo de educación, de hacer una conciencia de esa promoción y prevención que debemos tener. Pero entonces, mi querida Doc Liliana, volvamos a nuestro tema central y ya lo hablaste en primer momento, el diagnóstico. Digamos que con el acercamiento, yo soy periodista experta en salud, pero con el acercamiento que he tenido particularmente con la diabetes y los pacientes que nos encontramos allá, uno sabe que, digamos que todo ese momento, lamentablemente, no quiero ser alarmista, se reduce a una palabra que yo diría como abrumador. Es así, me equivoco, y frente al diagnóstico hablemos un poquito más detalladamente de eso y de qué hacer, por supuesto. Es que la diabetes, yo digo que ingresa en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si fuera solamente una cuestión de qué medicamento tengo que tomar, pero no tuviera que tomar en consideración mi estilo de vida, seguramente no sería tan complejo. Cuando yo recibo mi diagnóstico, lo primero que recibo es una educación básica, pero con básica, créeme que es extensa. O sea, es básica porque dice uno, es lo mínimo que tienes que conocer. Y cuando tú dices lo mínimo, dices, es que lo mínimo es mucho, no me cabe tanta información. Cuando estamos además nerviosos es muy difícil que grabemos y asimilemos todo lo que nos están diciendo. Y por eso termina siendo tan abrumador, porque las personas dicen, no me va a ir bien porque me toca hacer muchas cosas. Me están hablando de que cambie la alimentación y en la alimentación me pueden estar diciendo que abandone ciertas preferencias, que además sabemos que los alimentos están totalmente, mejor dicho, es que son uno con nuestras emociones. Nosotros manejamos nuestros estados emocionales a través de la comida. Y si me dicen que a causa de la diabetes no debiera consumir azúcar, ni panela, ni todos esos alimentos de repostería, y en esta cultura que para nosotros el plato está lleno de harinas, con la papa, la yuca, el plátano, pues la persona, en principio, la primera pregunta es, entonces no puedo comer nada. ¿Sí? Son como las reacciones que las personas tienen cuando les dicen, tengo diabetes, inmediatamente piensan, ahora qué voy a poder comer y entro en angustia. Después, si no tengo una vida físicamente activa, para mí también puede ser un reto que me digan que el ejercicio hace parte de la fórmula para controlar adecuadamente la diabetes. Si empiezo también con algún medicamento y no estoy acostumbrado, todo esto va sumando. Por eso es que a veces es como tan impactante, y lo que te mencionaba anteriormente, las experiencias negativas me pueden hacer pensar que a mí me va a pasar lo mismo, que de pronto las complicaciones van a ser como el destino, y no necesariamente. Es que así como decimos que se puede prevenir la diabetes, si la persona está escuchando y dice, pero es que en mi caso ya no, porque ya apareció, pues lo que se puede prevenir es la evolución de la diabetes, más todas las complicaciones y el deterioro funcional, más todas las cosas que ya trae y que conocemos. Entonces, pues no es para desanimarse, es pensar que la diabetes me invita a un estilo de vida saludable y que de pronto incluso pueda mejorar toda mi condición física a partir de los cambios que me está pidiendo hacer la diabetes. Pues tú lo has dicho y yo lo reitero como redactora de temas de bienestar, de artículos también sobre la diabetes, que uno finalmente cuando uno empieza a hacer las recomendaciones que tú has dicho y que durante esta charla vamos a reiterar de ejercicio, alimentación, de elecciones inteligentes, conscientes de lo que yo consumo y como, finalmente lo que yo estoy hablando en esos comunicados de salud son de estilo de vida sano. Entonces también como una voz aliciente para todas las personas que nos están viendo que tienen diabetes, es que las recomendaciones, las que ustedes empiezan a tener conciencia, a ponerles mucho cuidado cuando son diagnosticados, son las que deberíamos tener todos como personas con una vida saludable. Entonces la invitación efectivamente es a ser más inteligentes a la hora de nuestras elecciones y por supuesto a lo que dice la doc Liliana, en el caso de una persona con diabetes,
sí debe, digamos que tener una conciencia, una disciplina muchísimo más afinada de sus decisiones de vida. Pero no es que se le prohíba todo, como dice la doña Liliana. Y por otro lado, sí es importante que hablemos que ese aprendizaje de la enfermedad es muy importante y ustedes en la consulta, tanto las endocrinas como las nutricionistas, las psicólogas, son muy pedagogas porque esa comprensión de la enfermedad sí que es esencial para evitar complicaciones. Y las complicaciones en diabetes lamentablemente sí son de un nivel bastante importante. Hablemos un poquito de esas complicaciones y ya volvemos a nuestros temas del todo. Bueno, el azúcar alto, prolongada esta situación en el tiempo, va dañando la vasculatura, va dañando los vasos sanguíneos pequeños y grandes del cuerpo. ¿Cuáles son los órganos generalmente que se afectan? Los ojos, que tienen unos capilares muy pequeñitos que nutren de sangre a la retina. A esa condición se le llama retinopatía diabética y es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Entonces, digamos que no es el capítulo por el que nosotros arrancamos la educación, no arrancamos hablando de complicaciones justamente porque no queremos que las personas asocien me va a pasar eso, pero yo no puedo desconocer el riesgo. Entonces es como la diferencia entre ser consciente del riesgo, más no, en nuestros términos coloquiales, paniquearme por eso, ¿sí? Todo se puede prevenir, pero entonces los ojitos son uno de los, es un órgano que se puede afectar. En esa complicación de esos vasos sanguíneos pequeños también están los capilares que están encargados de la filtración del riñón. Eso se llama nefropatía diabética. Y nuevamente, las salas de diálisis, la responsable de ese daño renal ha sido como primera causa la nefropatía diabética. Tenemos otra complicación microvascular, son los filamentos del sistema nervioso. La llamamos la neuropatía diabética. Es la responsable de que cambie la sensibilidad, tanto para sentir adormecimiento en las extremidades, especialmente la planta del pie. A veces hay neuropatía también en manos. Y también puede ser lo contrario, en vez de adormecimiento, sensaciones dolorosas. A nivel macrovascular, los vasos sanguíneos grandes, podríamos tener daño, enfermedad coronaria, infartos. Y a nivel cerebral también podríamos tener isquemia, ¿sí? Estas son como las complicaciones generales, pues conocemos otras condiciones de salud que también se pueden dar. Las personas con diabetes suelen tener más problemas periodontales, problemas cutáneos, pero a lo que llamamos complicación crónica son estas condiciones que afectan los órganos blancos del cuerpo. Aquí aprendemos todo, Liliana. Yo también aprendí, anotado como periodista de salud, las complicaciones son un tema que se habla más adelante y por eso es importante que estemos aquí en este diálogo permanente en el que, les reitero, estamos aprendiendo todos. Cuando ustedes, comunidad virtual que me vean, observen que estoy mirando hacia un lado, es que estoy mirando y chequeando comentarios en Facebook, entonces los invito. Ahora en un momento vamos a hacer una pregunta sobre los mitos y las creencias. Entonces los invito a escribir los que ustedes conocen, los que ustedes tienen inquietudes, las dudas que quieren despejar en comentarios en el Facebook o enviarnos como mensaje directo también, puede ser para que en un momento las vayamos despejando. Entre tanto, Liliana, vamos a hablar entonces de cuál es el papel de la Asociación de Asodiabetes en este tema tan gigantesco de educación, dado que fuiste durante mucho tiempo la coordinadora de educación y eres una experta en la materia, entonces aprendamos contigo. Bueno, pues el eslogan de la educación terapéutica dice que la educación no es parte del tratamiento, sino el tratamiento mismo, porque solamente una persona empoderada y con conocimiento puede cambiar el curso de la diabetes en su vida. Por eso nosotros tenemos cursos dirigidos a pacientes, familiares, profesionales de la salud. Los invitamos a que visiten la página y vayan a la parte educativa para que puedan encontrar todo lo que hay en materia, por ejemplo, de alimentación saludable,
Próximamente también vamos a tener algunos cursos especiales para, por ejemplo, las recomendaciones para aplicar insulina. Es lo que nosotros necesitamos conocer para estar bien controlados. La diabetes sin educación es muy angustiante y los resultados en salud muy desfavorables. Entonces no nos asustemos porque es que tenemos toda la vida para ir aprendiendo de a poco, no hay que aprenderlo todo de una vez. Además, yo sé que las necesidades y las prioridades educativas cambian en diferentes momentos. Entonces, en algún momento, cuando necesito saber y afinar mi alimentación, ese es mi interés principal. Bueno, vamos por pasos, no es todo a la vez. Después ya voy de pronto afinando con la parte de ejercicio y así sucesivamente. O sea, no nos abrumemos con que hay tanto conocimiento. Lo importante es buscar fuentes fiables, ¿no? Vale, pues yo tengo aquí como el primer comentario que me llega de Sora Cristancho hablando de los mitos. Liliana, y bueno, ella me escribe dos muy curiosos y entonces uno es que sí es cierto que cuando se deja el azúcar uno se cura y eso es una creencia muy común porque la gente como que siempre le diga que sí, que es otro mito también, que si solo comes mucho azúcar te va a dar diabetes. Entonces aquí hay varios, los invito a que escriban, pero empecemos con este para Sora. Gracias, Sora, por escribirnos. Mira, Sora, no es el azúcar el responsable directo de que nos dé diabetes. Ya mencionamos cuántos factores de riesgo hay, pero eso significa que tampoco al dejarla nos vayamos a curar. Es como una recomendación necesaria para el buen control. Y ni siquiera te digo que tenga que ser un absoluto. Es normal que en algunas oportunidades consumamos algo de azúcar, pero en la medida de lo posible sacarla de nuestros hábitos diarios de alimentación. La diabetes hasta este momento aún no tiene cura. Hay una sola condición en la que podemos hablar de reversión. Es cuando hay una obesidad muy importante y ya sea con cirugía bariátrica o con una dieta muy estricta y ejercicio, la persona pierda. Estoy hablando de alrededor de 20, 30, 40 kilos. Y eso podría hacer que se normalizaran los niveles de azúcar en sangre. No significa tampoco que la diabetes se curó. Significa que yo le quité a mi cuerpo como un freno de mano y en ese momento la insulina que el cuerpo produce puede usar correctamente gracias a que perdió toda la grasa que estaba impidiendo ese trabajo. Pero voy a quedar predispuesto. Si vuelvo a subir de peso, el azúcar vuelve a subir. Entonces, ahora, pues desafortunadamente, no tenemos en este momento cura, sino buen control y dejando el azúcar no va a desaparecer la condición. Y reitero lo que dice Liliana al principio, porque creo que la responsabilidad de comunicar bien es muy importante y es la diabetes no se cura. Esa condición particular que describe de manera pues muy pedagógica Liliana es efectivamente eso, una condición particular, no se cura. Y lo digo porque, Liliana, yo soy periodista observadora de medios y bueno, escucho muchísimas informaciones equívocas y a veces hasta malintencionadas frente a las curas milagrosas de la diabetes, y me parece que es irresponsable que nosotros, como la entidad oficial que habla de ese tema, lo tenemos que decir claramente. Bueno, por el Instagram de Asodiabetes.org me pregunta una persona que no quiere identificarse que sí es verdad que la moringa es milagrosa y cura la diabetes. Entonces ya lo estábamos contestando, pero pues hablemos un poquito de ese tema de hierbas y otros elementos. Si nosotros hemos tenido un resultado favorable a través de la medicina natural, nosotros realmente nunca hemos dicho que no se pueda complementar un tratamiento. Lo que decimos es que no se nos puede convertir en una alternativa, como si yo tuviera dos elecciones, un medicamento que está estudiado en la dosis correcta para que funcione y de otro lado tengo la medicina natural. Pues yo no puedo elegir y decir me quedo con la natural, ¿sí? Yo la puedo complementar. No te puedo hablar de los beneficios de la moringa, te puedo asegurar que es un mito que ni con el yacón ni con otra plantica. La otra plantica tiene un nombre muy parecido a la insulina, ¿sí?
y por eso se llama inulina, la planta. Entonces, por ese nombre que suena, piensan que de pronto, si me está faltando la insulina, esa planta de la que se creía que de pronto tenía alguna relación que no tiene ninguna, la infusión me pudiera ayudar. No, lo que pasa es que cuando yo tomo muchas infusiones, generalmente estoy aportándole a mi cuerpo agua y el agua hace que el nivel de azúcar descienda. Luego, si una persona se está hidratando continuamente, aclarando que pues las infusiones no pueden estar endulzadas de ninguna manera, la persona puede notar que hay un decremento del nivel de azúcar y dice, esto está funcionando. Y de pronto piensan que ese valor un poco más bajo a punta de infusiones va a seguir bajando y pues eso no va a suceder. Es solamente el efecto de tener más agua en mi cuerpo. Vale, muchas gracias, Liliana. Le agradezco a todas las personas que se están conectando. Fernando Gaitán nos pregunta por Facebook que buenas noches. Ya lo habíamos contestado, pero buenísimo reiterarlo y además la gente se va conectando gradualmente, entonces es que si la diabetes 1 se puede pasar a la diabetes 2. Gracias, Fernando, por participar. Sí, Fernando, lo comentamos nuevamente, la diabetes tipo 1 tiene un mecanismo de aparición distinto. Es cuando el páncreas deja de producir la insulina. No lo dije inicialmente, pero la causa es autoinmunidad. Quiere decir que mi propio cuerpo ataca las células del páncreas que producen la insulina y por eso tengo que aportarle al cuerpo esa hormona. Es el único tratamiento que existe comprobado para la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 2 del adulto se da por resistencia. El cuerpo la produce, pero no la puede usar correctamente. Generalmente el tratamiento para estas personas son antidiabéticos, antes los llamábamos antidiabéticos orales, pero hoy en día hay otros hipoglucemiantes que son inyectables para bajar el azúcar. Entonces tenemos una amplia gama de medicamentos seguros, comprobados en su eficacia, y normalmente las personas que están diagnosticadas desde el inicio requieren alguna ayuda. Porque a veces esa es otra idea, ¿no? Que me dijeron, pero yo voy a cambiar la alimentación y voy a esperar y yo les pediría que no permitamos que la diabetes avance por el hecho de no querer tomar algún medicamento. Ese es el mensaje que queremos reiterar. Está Manuel José Sandoval Cifuentes haciéndonos un comentario muy médico y muy específico en las redes y yo también quiero hacer pedagogía de comunicación y de periodismo en ese sentido. Cuando hacemos este tipo de eventos y cuando hacemos entrevistas, los médicos, digamos que no pueden recetar a través de este tipo de eventos, ni medicar, ni formular, ni diagnosticar. Esto se hace, digamos que de una manera educativa panorámica, pero ya cuando son casos específicos, pues lo importante es acercarse hacia su médico tratante o a entidades que manejan el tema de una manera tan específica y con tantos especialistas como Asodiabetes. Sin embargo, nos pregunta que realiza 45 minutos de ejercicio físico, que tiene 65 años y que si le podemos ayudar en cuanto a alimentación, pues él no cocina y consume alimentos solo en un restaurante. Antes que Liliana nos brinde unas recomendaciones, les quiero contar que en las redes sociales que maneja magistralmente nuestro amigo que está detrás, a propósito lo saludo, Oscar Alejandro Acosta, gran especialista en redes sociales y en marketing digital, que nos acompaña en las campañas de Asodiabetes. En Asodiabetes en las redes sociales estamos haciendo campañas permanentemente sobre recetas, recomendaciones de alimentos, también como les dije, en la página web van a encontrar y hay como también las especialistas que permanentemente están en medios de comunicación, nuestras nutricionistas, hablando del tema, pero pues por supuesto que hagámosle una guía panorámica, si te parece, Liliana. Mira, me parece indispensable que el glucómetro sea el mejor amigo para indicar cuando yo estoy comiendo fuera de casa, voy identificando cuáles son los alimentos que me suben más el azúcar, porque es que nosotros hablamos de tipos de alimentos, pero la preparación es básica. Yo puedo comerme una ensalada con una vinagreta que tiene cualquier cantidad de sustancias ocultas que yo no las voy a poder ver y voy a decir, yo dije en el restaurante, sírvame la proteína y sírvame la ensalada, pero yo no tengo ni idea cómo la aderezaron. Entonces, muchas gracias, Marta, por recordarnos que tenemos todos estos recursos. La visita con la nutricionista es indispensable porque en una educación básica nutricional de pronto
se dan cuenta que no es tan complicado preparar los alimentos, que de pronto es mucho más sencillo, mucho más económico y más saludable. Entonces es un reto pensar que voy a estar continuamente comiendo fuera de casa. Si fuera realmente de fuerza mayor, tendríamos que elegir muy bien la oferta y con una educación nutricional poder elegir dentro de la oferta de lo que hay, ¿no? Por supuesto. Liliana, aquí hay otros comentarios sobre mitos de la diabetes. Hay uno que me llamó la atención, que tampoco quiere identificarse, y es que si eres delgado nunca te va a dar diabetes. Incluso muchas de las personas en su momento de diagnóstico están malnutridas, están muy delgadas. Entonces, no es para nada una garantía. Claramente, si me mantengo en un peso saludable, voy a prevenirla, pero tenemos que mirar porque muchas veces esa delgadez es descompensación. El cuerpo pierde la masa muscular durante todo ese tiempo en que la diabetes ha ido avanzando sin ser diagnosticada. Entonces, no podemos considerar, ya vimos que hay muchos otros factores de riesgo y la obesidad es solo uno de ellos. Bueno, y Joana, no, la diabetes no es contagiosa, no hay que preguntarle a Liliana, que hay otros mitos que vamos a tratar de permear durante la charla, pero quiero avanzar un poquito, los sigo leyendo y sigo replicando sus preguntas. No se contagia la diabetes, lo que se contagia es la desinformación, los mitos. Entonces, por favor, sigamos conectados a las redes sociales de Asodiabetes que nos informan bastante bien, y a la página web. Entonces, pasemos son múltiples las preocupaciones, como tú lo decías, del paciente con diabetes, y pasemos a tu campo, al psicológico, al emocional. ¿Cuál es ese manejo de esas emociones que pueden también, además, tú me corriges si estoy mal, también como agravar, no la enfermedad, pero como todo el entorno, y por ende también complicar ciertas circunstancias que podrían ser más resolutivas? Entonces, hablemos del papel del psicólogo en esta enfermedad, de las emociones. Ay, pues yo siento que todavía tenemos un prejuicio en salud mental muy importante para pedir ayuda, porque es como también a veces la sensación de no, si ya mi diabetes se controla, yo voy a estar bien, y estamos diciendo que si es abrumador es porque voy a tener efectos negativos del estrés. El estrés que hace en el cuerpo genera hormonas que hacen una resistencia a la acción de la insulina. Desafortunadamente, el cortisol y la adrenalina hacen que la insulina no trabaje bien. Luego, solo por el hecho de tener estrés, aclaro, agudo, prolongado en el tiempo, la persona se puede descompensar de su diabetes. Y las personas dicen, no, porque es que el psicólogo es para personas que no están bien de la cabeza, es como una idea, ¿no? Como para los locos, para las personas que no tienen fortaleza y cosas por el estilo. Esas son como los mitos y las creencias en torno a la psicología. Y pues si estamos hablando de un cambio de estilo de vida, necesitamos la motivación para mantenerlo y necesitamos aprender a afrontar el estrés de otra manera. Muchos de nuestros comportamientos perjudiciales en salud, como el consumo de tabaco, alcohol, ingesta de pronto de otras sustancias, podría ser, o el sedentarismo mismo, podrían ser maneras en que la persona intenta disminuir el estrés. ¿Y qué hacen? Pues me descompensan de la diabetes. Entonces ahí está como el efecto que podemos tener un círculo vicioso del que no salimos. Igual nos pasa con depresión. Ese es un capítulo muy importante. Yo les puedo decir que es normal pasar por altibajos emocionales, días de tristeza, días de alegría, pero si yo ya más de 2 semanas consecutivas siento que el ánimo que me acompaña es un ánimo depresivo, si dejo de hacer actividades que antes me gustaban, me aíslo, tengo ganas de llorar, expectativas negativas hacia el futuro, pues yo ya no estoy diciendo que estoy con una fluctuación del ánimo, yo estoy diciendo que estoy pasando por un episodio depresivo. Si yo estoy deprimida, no voy a estar centrada en el autocuidado, y menos cuando estoy pensando que el futuro no va a ser muy halagador. Entonces pues probablemente yo voy a decir, ya para qué puedo llegar a ese punto, de decir, ya para qué me tomo el medicamento, o no tengo
fuerza ni energía. La depresión hace que las personas se sientan fatigadas. Entonces, si tengo que hacer ejercicio para sentirme mejor, pero no tengo energía, entonces voy a estar más sedentario. Son sin número de afectaciones en el mundo psicológico y el mundo de la parte emocional. Es que casi que no terminaría yo de hablarte si te menciono uno por uno. Ahorita hablé de estrés, te hablé de depresión. Hay algo súper específico, pero quiero que lo tengan presente. Hay personas que dicen, de repente me volví ansioso, todo me da miedo, pero al darse cuenta que las preocupaciones están como limitadas al entorno de la diabetes, ahí podemos hablar de otro concepto que se llama angustia emocional por diabetes, ¿sí? No es lo mismo que un trastorno de ansiedad ni se trata igual. La angustia por diabetes se despeja con educación. Porque si yo estoy diciendo que angustia, no sé qué comer, vaya con la nutricionista que ella le va a explicar, ¿sí? Si estoy súper angustiado porque es que yo no sé cómo me pongo la insulina, vaya que la enfermera le va a ayudar y le va a enseñar cómo hacerlo. Si le tengo miedo a las hipoglucemias, lo vamos a ayudar a prevenirlas y a saber reaccionar de una manera apropiada cuando se presenten. Es que son múltiples las preocupaciones que puede tener una persona. Yo les digo que el miedo a la hipoglucemia puede llegar incluso a hacer que las personas alteren su tratamiento para mantenerse con el azúcar elevado. Lo que decimos que no queremos, las personas que le tienen pánico a una hipoglucemia prefieren mantenerse altos diciendo, no, yo prefiero estar alto porque es que bajito es muy peligroso. No, tanto alto como bajito puede ser peligroso. Lo que pasa es que una hipoglucemia es de tratamiento inmediato porque es crítico y puede una persona llegar a perder el conocimiento. Entonces, claro que es de atención, es de estar consciente a ese riesgo, pero no desarrollar pánico. Entonces, con todas estas cosas que te digo yo de la afectación de las emociones, claramente el papel del psicólogo es acompañar cuando ya se ha instalado de pronto alguna de estas emociones que te digo, no es la fluctuación natural del estado del ánimo, sino que está afectando mi salud física, está afectando mis relaciones interpersonales, pues entonces después le voy a echar a la diabetes la culpa de todo y no la voy a querer, porque voy a decir, por culpa de mi diabetes no me está yendo bien en el trabajo, por culpa de mi diabetes tengo problemas en mi matrimonio, pues no esperemos que la diabetes repercuta en todas las áreas de la vida. Miremos quién nos puede apoyar para poder afrontarlas de una manera más saludable. Pues ya escuchamos lo importante de tus comentarios y yo sí me tomo aquí un minuto para la reivindicación de verdad de la importancia del papel del psicólogo y la salud mental dentro del bienestar integral de las personas, de nuestro cuerpo, nuestra mente. Y así como tú lo dices, todavía hay mucho recelo y mucha gente y mucho estereotipo para las personas que deciden ir al psicólogo en la gran mayoría de la población. Sin embargo, y por fortuna, hay otro gran número de personas que están, sobre todo los jóvenes, los adultos jóvenes, que están también entrando en la tendencia incluso de la psicología preventiva y que hacen terapia preventiva, que van con sus parejas, con sus hijos, hacer también terapia individual. Y me parece que el papel de ustedes, Liliana, dentro del ámbito de la salud es súper importante. Te lo agradezco e invito a toda nuestra comunidad, a nuestra familia virtual de Asodiabetes a darle lugar también a eso, al reposo de las emociones, a ponerle cuidado y a la atención a través de nuestros especialistas, como la doctora Liliana, a esos temas tan importantes. Ahora sí voy con Jenny León, que nos tiene una pregunta muy acorde a este punto que estamos desarrollando. Entonces ella dice textualmente, ¿cómo balancear el tema emocional de mi hija que está entrando a su preadolescencia con cambios hormonales y para que su diabetes no se altere? Mira, el solo hecho de que nosotros estemos pasando por transiciones del ciclo vital va a tener una incidencia. Yo no te voy a decir directamente que eso va a generar descompensaciones, hay que prevenirlas, pero es natural que en los cambios de ciclo vital y en este que estamos hablando también de cambio hormonal, se puedan presentar algunos desbalances. Por ejemplo, en diabetes tipo 1 hay un método para balancear insulina y alimentación que es el conteo de carbohidratos. Hay momentos en que dice la persona, pero me estaba funcionando súper bien y me dejó de funcionar, ¿qué estaré comiendo de más? Y no necesariamente. Es que estas
cambios en el ciclo pueden implicar necesidad de cambios en el tratamiento. Entonces, primero que todo te voy a decir una cosa, mamá, y es no te vayas a sentir culpable si en algún momento la condición desmejora en algún sentido. Liliana, escúchame, te interrumpo porque es que puse un comentario precisamente sobre eso, lo complementa diciendo la misma Jenny, que creo que la angustia, la palabra angustia, por mantener su glucemia controlada hace que se altere más fácil. Perdóname que te interrumpí, pero era pertinente. Sí, por supuesto. Es increíble cómo las emociones cambian el azúcar en la sangre y uno a veces piensa que todo fue alimentación o ejercicio o alguna falla en la medicación y estar estresados, de pronto hipervigilantes, mirando el azúcar como una cosa es que nosotros digamos monitoreémosla y otra cosa es obsesionémonos mirando números. Los números nos enseñan, siempre nos muestran que algo estuvo allí, de algún orden, en la fórmula algo se alteró, incluso las emociones pudieron alterar la fórmula que yo tenía y el resultado que yo predecía no fue. Entonces no me voy a dar látigo por eso, no voy a sufrir por eso, sencillamente voy a llevar como un registro y un análisis, conciencia emocional, por favor, porque a veces los chicos, les digo una cosa, dicen mentiras porque no quieren regaños ni quieren preocupar a los adultos. Entonces un adulto que no se entera qué es lo que está pasando tampoco puede ayudar. Voy a poner un ejemplo aquí inventado, pero no tan inventado. La chica tuvo en el colegio un mal día. Tuvo un mal día porque peleó con las amigas y eso estuvo fatal. Y hasta lloró. Y llegó a la casa con el azúcar en las nubes. Y la mamá pregunta de pronto como, ¿qué te comiste? No le preguntó como, ¿cómo estás? ¿Pasó algo hoy? Entonces los chicos muchas veces se cierran porque dicen, es que a mi mamá solamente le importa cómo tenía yo el azúcar hoy en el colegio, solo le importa que llegué alto, solo le importa como diciendo, no me está preguntando cómo estoy yo como persona, está preguntando todo el tiempo cómo está mi azúcar. Y eso hace que los chicos se cierren. Entonces, como recomendación, estar muy atento a las emociones e interacciones y el bienestar emocional. Y todo va de la mano, claro está, pero el azúcar lo podemos manejar. Sabemos varias maneras de regularlo, pero a veces las emociones no sabemos qué hacer con ellas. Y hablando de interacciones y retomando una cosa que dijimos al principio, que este diálogo era interactivo y de construcción colectiva de conocimiento, quiero complementarle a Jenny con María Eugenia Aldana Reyes, un saludo para María Eugenia, a propósito que hace parte activa de nuestros grupos. Ella dice que, ella también es mamá, dice que su mejor herramienta fue la educación, por supuesto, gracias, e interactuar con Glucomamás. Glucomamás es un grupo de apoyo que tenemos en ASO Diabetes, entonces es importante también saludar a María Eugenia y ese grupo y creo que es súper pertinente su interacción. Vamos con un tema que en este momento con las preguntas de las mamás es indispensable y es la familia, el entorno familiar, los cambios que se generan, las interacciones, los cuidados, entonces como el balance, Liliana, que se debe tener entre el cuidado, la sobreprotección, bueno, todo lo que nos vas a ilustrar con esto. Para la familia, el centro de la familia no se puede convertir el cuidado de la diabetes. Es decir, nuestras relaciones no pueden solamente estar mediadas por una tarea que yo sé que si la llevamos conjuntamente va a ser menos pesada, pero no menos compleja. Es muy compleja. Y eso podemos caer como en el riesgo de que todas nuestras interacciones están alrededor de la conversación de papá y mamá, las preocupaciones académicas pasan seguramente a un segundo plano porque estamos ahorita pensando solamente en salud. Entonces es como pensar si nosotros estamos reforzando las otras áreas de la vida y estamos llevando a la familia a un disfrute y un crecimiento. Es un equilibrio difícil porque es que nosotros no podemos tampoco simplificarlo. Claramente es muy complejo, pero para nuestros chicos es muy importante, por ejemplo, saber para qué son buenos en la vida, cuáles son sus intereses, sus habilidades, sus talentos, y la idea es que nosotros les podamos a ellos reforzar muchísimo todas las actividades
las que puedan ser extracurriculares, sus vocaciones y talentos realmente. La idea es que ellos no se identifiquen a sí mismos a través de esta condición, sino que ellos se identifiquen a sí mismos por sus pasiones, por sus sueños y hasta donde quieran y puedan llegar, pues, a acompañarlos de la mejor manera, sin que ellos estén como si la diabetes siempre estuviera por delante. Porque es que, y ese es un temor que muchas veces tienen en las familias, ¿no? Cuando aparece la diabetes es, mi hijo podrá hacer lo que venía haciendo, podrá jugar fútbol, podrá hacer esa carrera que quería, podrá viajar, podrá, el niño, la niña, todos van a poder hacer todo lo que ellos quieran si están bien controlados. Entonces es como primero que todo limpiar a la familia de tantos miedos, de tantos, ¿qué tal si? Todos los miedos, obviamente, siempre va a haber un temor y sobre todo cuando a veces la diabetes tipo 1 aparece de una manera como tan amenazante, con hospitalización, a veces unidad de cuidado intensivo, pues claro que atemoriza, pero necesitamos atravesar el miedo porque si no el miedo nos va a limitar y nos va a hacer vivir como todo el tiempo con una amplia cantidad de posibilidades y yo voy a limitarlas pensando en que para que mi diabetes esté bien y pues no podemos controlarlo todo. Claro, para toda la comunidad que nos ve, nuestra actitud también es importante, Liliana, y la tenemos así, tranquilos, optimistas, muy informados, pero también hay que decir la verdad, y es que uno cuando escucha a los pacientes con diabetes, por ejemplo, dicen como que se les transforma la vida a veces en lo lúdico, en las actividades deportivas, en las sociales. Particularmente yo recordaba a una persona en una feria que hicimos en Paso Diabetes que hablaba del tema del alcohol, ¿no? Y de lo difícil que era que también los amigos y su entorno social como que entendiera pues que le perjudicaba. Y en ese sentido yo sí doy como un mensaje de empoderamiento porque les comparto algo también personal, de eso también aprendemos y es que yo no consumo bebidas alcohólicas nunca. Y lo curioso, Liliana, es que imagínate que a mí todo el mundo me preguntaba como si yo pertenecía a algún culto súper especial o por qué no consumía, o sea, que no era normal que no consumiera alcohol. Entonces, digamos que también esto es porque la sociedad está permeada de ciertas costumbres, imaginarios y condiciones y a veces uno se tiene que empoderar para decir, no, simplemente no bebo, rumbeo, disfruto, me encanta la vida, pero no consumo alcohol. Pero para una persona con diabetes sí, ese empoderamiento y también informar a los demás y decidir es importante, ¿no? Marta, y yo creo que, yo no sé si tú te acuerdas, pero tuviste curiosidad por probarlo. Sí, sí, también fue que no me gustó nunca, ¿sabes? Y okay. A veces como que tomo una copita de vino con algunos almuerzos, o sea, no me parece que el extremo del abstemio sea tampoco, pues a menos que una condición médica lo implique, ¿no? Por supuesto, pero no, tampoco nunca lo disfruté. Te pregunté por la curiosidad porque en la adolescencia, pues ellos tienen una conducta exploratoria de manera natural, están terminando de consolidar su personalidad, sus intereses y la presión social y la necesidad de pertenencia a un grupo podría en algún momento ejercer realmente una influencia muy importante. Entonces tenemos como la curiosidad, esa conducta exploratoria, la presión social, la necesidad de hacer lo mismo que otros pares. Es como yo, si voy a la fiesta y todos están tomando y entonces todos están pasándola bien, tú después dijiste que uno la pasa muy bien también tomándose cualquier otra bebida y de pronto hasta lúcida me divierto más, pero todo ese tránsito, pues a veces es difícil pensar que ellos no van a pasar por ahí, ¿sí? Entonces uno no lo estimula, pero uno tampoco lo sataniza, del miedo de que vaya a probar el alcohol, seguramente va a pasar, y si va a pasar, pues de todas maneras yo tengo que instruirlo y le tengo que preparar si llega a suceder, porque uno de los grandes riesgos de consumo de alcohol cuando se están usando medicamentos que bajan la glucemia es tener una hipoglucemia severa durante el consumo de alcohol. Entonces se tiene que saber que si se va a probar el alcohol, que hay que consumir alimentos antes y durante acompañando
porque de lo contrario va a ponerse de pronto hasta en riesgo vital, ¿sí? Entonces son cosas que son la vida y por eso nos toca estar preparados. No, muy oportunas tus comentarios, tus frases muy pedagógicas. Vamos cerrando, entonces, ¿cómo educamos la sociedad? Liliana, ¿cómo aportamos y qué recomendaciones finales frente al tema específico de este acompañamiento podemos en este momento enumerar? Bueno, yo creo que hoy hemos estado hablando mucho de la responsabilidad social y estamos diciendo que la sociedad es la que nos enmarca y la que muchas veces nos empuja. Y hay mucho de desconocimiento a través de las campañas que hacemos, a través de todos estos programas que nosotros tenemos, pues nuestro interés también es porque a nivel de la sociedad la educación tiene un capítulo muy importante en la medicina preventiva. Recuerden que por cada persona con diabetes tipo 2 puede haber una persona que lo tiene y no lo sabe. Entonces, es tan importante que nosotros hagamos, decíamos nosotros el otro día, estábamos hablando de a veces en diabetes tipo 1, tanto desconocimiento que hay que muchos ni siquiera saben que existe. Tenemos que hacerlo viral. Entonces, si tú me dices qué pasa con la sociedad, pues tenemos que hacer que este tema suene y resuene para que nosotros vayamos aclarando las cosas. Pero bueno, tú eres aquí la periodista científica y creo que eres quien mejor me puede orientar del papel que tienen los medios de comunicación en esta tarea de educar, ¿no? Gracias, Liliana. Pues importante, yo he estado también en las dos aristas del tema de comunicación, como asesora de entidades de salud, pero también como editora de una revista de salud por muchos años y como periodista de televisión. Y en ese sentido yo le hago una invitación, digamos que a todos mis colegas, a los medios de comunicación, pero también a todas las personas que manejan redes sociales, que también hacen a su manera y al periodismo de comunidad colectivo, una invitación para varias cosas. Yo considero que el papel es fundamental porque nosotros somos orientadores de la opinión pública. Y en ese sentido yo sí hago un llamado a la responsabilidad de los directores, editores, periodistas, community managers también de redes sociales, a que la información la investiguen bien, a que haya una elección correcta de el vocero, de la fuente que se cita, porque muchas veces pues ni siquiera los periodistas nos enteramos correctamente de a quién citar. Entonces, como yo ahora durante la charla manifestaba, pues si estamos hablando de un tema de nutrición, pues a la nutricionista, pero si estamos hablando de un tema de ojos, pues al oftalmólogo, pero al oftalmólogo con experticia en diabetes, al endocrinólogo, diabetólogo. Eso para los periodistas como tenerlo muy claro. Digamos que nosotros desde Asodiabetes siempre hemos sido como muy rigurosos en ese manejo de quién habla, cómo habla, de qué manera, de que los periodistas siempre seamos mediadores entre ese conocimiento médico y un mensaje claro, pedagógico, sencillo, explicar los términos y que los periodistas no nos quedemos solamente con las cifras. Y es importante, pues porque dimensionan una problemática, pero no siempre es lo único importante que decir. Y en ese sentido, un mensaje también final para los editores: necesitamos que los periodistas se formen en salud, así como hay periodistas económicos que efectivamente han hecho la labor de esa fuente. Los periodistas de salud, digamos que no pueden seguir siendo el relleno de los noticieros, porque es que tienen en sus manos nada más y nada menos, colegas, que la información sobre la salud, es decir, la vida humana. Y por tanto, y el tema de salud requiere una condición, una sensibilidad especial, una responsabilidad para que tú te eduques, seas sensible, comuniques bien, expliques bien. Y por tanto, por supuesto, Liliana, que el papel de los periodistas es fundamental y vital. Entonces, mi invitación es esa: que revisemos bien las fuentes, el tratamiento, a que nos especializamos como periodistas. En este momento, pues yo hago parte de un equipo de una universidad que estamos tratando de implementar una especialización, no en periodismo científico que ya hay, sino específicamente en periodismo de salud. Pero no me voy a despedir sin dar dos comentarios más, Liliana, y gracias por tu pregunta. Sandra Milena Martínez Estupiñán nos dice: en mi opinión, no solo es preocupación, se devuelve al tema de las emociones, de lo emocional.
por las emociones de nuestros hijos, yo pienso que nosotros como padres debemos manejar la frustración, el miedo que sentimos con el diagnóstico, por supuesto. ¿Cierto, Liliana? Porque ese sí se contagia, el miedo. Y sí, tienes toda la razón. A veces los cuidadores están muy centrados en darle manejo a la situación y se alejan incluso de sus propias necesidades físicas y emocionales. Entonces, mucha atención a ese clima emocional interno que cada uno está manejando. Y Lady Paola Gómez Rivera nos dice que buenas noches, que cómo encontramos la información de nutrición en la página de la asociación. En la parte de educación vas a buscar el curso que hay, un curso de alimentación saludable para personas con diabetes y próximamente uno de conteo de carbohidratos para personas con diabetes tipo 1. Entonces, para que ingreses y a través de la página, si tienes alguna otra inquietud, nos dejes tus preguntas y comentarios. Bueno, pues yo también a través de redes sociales les invito a seguirlas. Les recuerdo que en TikTok e Instagram estamos como ASODiabetes.org, en Facebook aquí estamos conectados como Asociación Colombiana de Diabetes, en nuestra página web www.asodiabetes.org estamos siempre para informarles correctamente, para hacer campañas de educación también en los medios de comunicación. Muchísimas gracias a los colegas periodistas que nos publican tantas ocasiones y tantas veces este tema de salud tan importante para tantas personas, sus familias y el entorno, para que también aprendamos todos cuando acompañamos a una persona con diabetes sobre sus necesidades emocionales, sobre sus elecciones de alimentación, de ejercicio de vida. Y de verdad, muchísimas gracias a Diabetes por permitirnos estas conversaciones. Liliana, muchísimas gracias al equipo que está detrás de estas transmisiones. Y a todos ustedes, recuerden que aquí queda este Facebook Live para que lo compartan con las personas que ustedes crean que sea pertinente, queda como reposo de información pedagógica educativa. Muchísimas gracias de verdad a todos por acompañarnos y pronto esperen, a través de redes les informaremos el evento especial para el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y un evento muy lindo con diabetes tipo 1 niños en el mes de los niños en octubre. El 21 de octubre. Bueno, ha sido un gusto. Chao, chao. Feliz noche para todos. Gracias, Marta. Feliz noche. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.